¿Cómo están amigos eléctricos, electrónicos? Saludos, buenas noches. Saludos, ¿cómo están? Sí, buenas noches. Jorge les saluda. Sí, Jorge les saluda. Sí, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es desbalances, ¿no? Desbalances de voltaje, sí, sobre todo en los terminales, ¿sí? Desbalances, vamos a hablar un poco de desbalances de voltaje y sobre todo en los motores, ¿sí? En los motores, ¿por qué vamos a enfocar un poco de hablar de desbalance de voltaje en los motores? Porque en ellos, ¿qué es lo que pasa cuando se tiene desbalances? Que vamos a tener sobrecalentamientos, ¿sí? Vamos a tener sobrecalentamientos, lo que me genera, ¿sí? Una menor vida útil del motor, ¿sí? Y por lo tanto mayores gastos. Entonces es muy importante siempre verificar la parte de lo del desbalance de voltaje sobre todo, ¿sí? En todo equipo eléctrico, en toda carga, pero sobre todo vamos a enfocarnos, en este momento en lo que es motores, ¿sí? En lo que es motores. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer siempre es medir los voltajes en las diferentes fases del motor, en un sistema trifásico, obviamente, ¿no? Cuando tenemos variación, siempre, ¿cómo podríamos ver la variación? ¿Sí? Entonces, sacamos los tres voltajes y hacemos un promedio, ¿ya? Y hacemos un promedio. Entonces, ¿qué pasa? El que, el que mayor el que mayor desbalance tenga, ¿sí? Promediamos, y si este sobrepasa del 1%, pues ya tenemos algún problema aquí de desbalance de voltaje, ¿sí? De desbalances de voltajes. ¿Qué puede generar un desbalance? El desbalance de voltaje en los terminales del motor debe ser máximo del 1%, ¿sí? Debe ser máximo del 1%. ¿Qué puede generar esto? Sobre temperaturas, ¿sí? Sobre temperaturas, menos torque inclusive. Entonces, también se ha visto que el desbalance de voltaje puede generarme de 6 a 10 veces desbalance de corriente. Sí, desbalance de corriente. Entonces, ¿qué significa esto? Digamos que yo tengo una desviación, qué sé yo, del 2.3 voltios de desbalance de voltaje, pues esto puede generarme unos 15, 16 amperios de desbalance de corriente. Entonces, hay que tener en cuenta este detalle al momento de ver desbalances tanto de voltaje como de corriente. Sí, entonces, el desbalance de voltaje puede ocasionarme de 6 a 10 veces el desbalance de la corriente. Esto al igual que va a generar un incremento de corriente, un incremento de temperatura, ¿sí? Que también va a afectar al equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes tienen un incremento del 10, mínimo ya del 10 grados centígrados de temperatura en el motor, pues esto puede reducir la vida útil a la mitad de su motor, sobre todo del aislamiento, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con la temperatura. La temperatura es un punto fundamental para el trabajo óptimo de sus equipos. Si este se incrementa desde los 10 grados centígrados, ya vamos a empezar a tener problemas, ¿sí? Vamos a empezar a tener problemas y va a disminuir a la mitad la vida útil por cada 10 grados centígrados, 18 grados Fahrenheit. Entonces, mucho cuidado al momento de cuando ya tenemos desbalances de voltaje, ¿sí? Recuerden, desbalance de voltaje ocasiona desbalance de corriente y esto ocasiona incrementos de temperatura, y si la temperatura se incrementa por sobre los 10 grados centígrados, 18 grados Fahrenheit, pues la vida útil del motor se reduce a la mitad. Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con esta parte de aquí. Es muy importante verificar esto, ¿sí? Cuando la temperatura
es un punto fundamental al momento de hacer mantenimiento preventivo en nuestros equipos eléctricos. Por eso yo, como siempre, recomiendo, cuando ustedes instalen un equipo, vayan con una cámara termográfica y háganle una inspección termográfica a todo el equipo, sea tablero, motores, generadores, ¿sí? Es decir, todo lo que sea eléctrico, hagámosle una inspección termográfica. Porque en caso de que pase algo, de que suceda algo, yo voy a poderme dar cuenta y corregirlo. El 70% de fallas se corrigen con un reajuste de terminales, ¿sí? Solo reajustando el terminal con el desarmador, con la ratchet, y el otro 30% se corrige con el cambio del relé, con el cambio del breaker, con el cambio del contactor, ¿sí? Entonces eso, como siempre les digo, siempre verifiquemos el desbalance, ¿sí? Esto es muy importante, sobre todo cargas reactivas, soldadoras, todo eso puede generarme, ¿sí? Todo eso puede generarme un desbalance, ¿sí? Un desbalance, un disparo en el banco de capacitores también puede generar eso, ¿sí? Eso, y cualquier duda, cualquier inquietud, por favor comentarlo. Saludos, que tengan una buena noche.